Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas. Mi marido cumple el 2. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Siempre la misma historia. Mercedes se hace un picnic en la previa con los invitados maravillosos que tenemos. Nosotros acá sufriendo en el piso esperando que todo arranque. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Programa número 381 del Derecho y al Deber al Revés. Marta Ollanarte, ¿cómo te va? Muy bien, ¿cómo estás? Alejandro Drukarov, un gusto estar nuevamente contigo y por supuesto con Mercedes y mandándole saludos a nuestros columnistas, el de Chile, Carlos March, el de Estados Unidos, Marcelo de Jesús, tal cual. Y esperando ansiosamente recibir a nuestra queridísima invitada de hoy. Sí, una de las grandes juristas de la Argentina. Para mí, lo voy a decir, a ella le va a molestar, pero yo tengo que decirlo porque lo pienso así. La más importante jurista argentina de nuestro tiempo, Aida Kemelmacher. Aida, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por tus palabras, exageradas, por cierto, pero bueno, una especie de, como dice un amigo mío, una especie de masaje al ego. Muchas gracias. Bueno, yo completo la presentación. Dale. Sí, bien merecido, Aida, y yo te voy a decir así rápidamente que le recordaba mientras estábamos hablando hace unos minutos con Alejandro, que tanto vos como Carmen Argibay, cuando fundamos Poder Ciudadano, estuvieron en contacto con nosotros y nosotros con ustedes hace más de 30 años y todo lo que aprendimos de ustedes. Gracias. Bueno, gracias por este recuerdo de Carmen. Ciertamente hizo tanto ella por el derecho, por nuestra justicia, por el equilibrio, porque hay que leer las sentencias de Carmen en el tiempo que estuvo en la corte para ver cómo una persona que sufrió tanto puede tener tanto equilibrio a la hora de dictar sentencias. Así que bueno, muchas gracias por este recuerdo. Bueno, decía que completo la presentación del programa, lo tenemos como siempre a nuestro amigo Leo Justi en la operación y a nuestro querido amigo Fede Politi, que se dedica a sacarnos fotos, no sé para qué, porque no nos puede embellecer, lo intenta todas las semanas y no hay manera en la producción. Decíamos que estamos con Aida Kemelmacher, Aida, abogada, doctora en Derecho, premio Conex de Brillante en Humanidades de 2016, 26 años en la Corte Suprema de Mendoza. Como ella dice, la voy a, en todo caso, voy a usar su propia frase. Sí, no es spoilear, es usar su frase. La primer mujer en la Corte de Mendoza, la primer judía en la Corte de Mendoza, ella siempre agrega la ironía de que debió haber sido negra para completar. Pero bueno, una trayectoria extraordinaria, doctora honoris causa en numerosas universidades del país, del extranjero, y coautora del Código Civil y Comercial, una pieza del derecho argentino absolutamente fundamental para la vida de cada una de las personas. Y, ¿no? Vigente. Y vigente, se van a cumplir 10 años de su vigencia este año. Aida, yo rompo el fuego con una pregunta vinculada con la actualidad. Vos hace unos meses compareciste, te presentaste en el Congreso, interviniste en el debate, el Congreso de la Nación, en el debate del DNU famoso, ya 70 de 2023, mediante el cual el actual gobierno modificó numerosas disposiciones, entre otros del Código Civil y Comercial. Y diste una opinión, para mí muy fundada, muy sólida, de por qué ese decreto no debió haberse aprobado. Un año después, ¿qué opinás? ¿Qué efectos tuvo el decreto? ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de malo? ¿Cuál es la visión institucional? Bueno, en realidad muy pocas cosas se modificaron del Código Civil y Comercial, porque el decreto originario y sobre todo la ley de bases originaria
preveía muchísimas reformas al Código Civil y Comercial. Todas las de la ley de bases quedaron afuera. O sea que las únicas que quedaron fueron las que estaban en el DNU, que no eran tantas. Entonces, no han sido estas, las del Código Civil y Comercial, las que han generado mayor intervención judicial. O sea, en este año han habido muy pocas decisiones de los jueces relativas al DNU en lo que modificó del Código Civil y Comercial. Porque, insisto, la gran parte estaba en la ley de bases y eso se sacó, eso no quedó prácticamente nada. Las ideas que, por ejemplo, que conmovían a la sociedad porque hacen a la vida cotidiana de la gente, como el divorcio administrativo, las sucesiones notariales, nada de eso quedó. Han quedado allí como propuestas para ser tratadas algún día, pero no se trataron. Entonces, bueno, en lo que sí ha habido digamos, no una modificación, pero no es que se haya impactado tanto el régimen anterior, porque ya venía la jurisprudencia sobre esto, era sobre las obligaciones en moneda extranjera, y cómo, si hay que pagarlas o no en dólares, cuando han sido pactadas, etcétera. Pero nosotros ya teníamos mucha jurisprudencia que venía diciendo que si estaba pactado en dólares y no se trataba de contratos en consumidores, había que pagar en dólares, especialmente los contratos entre empresas. De modo que, como te digo, en lo que hace al Código Civil y Comercial, no ha tenido demasiado impacto el DNU. Yo quiero volver un poquito atrás, lo que vos decías en relación a Aída, eximia jurista, que por supuesto reconocemos, valoramos, pero yo quiero hablar un poco también de su sensibilidad social, porque gracias a ella que nos envió una nota, un artículo sobre un coprovinciano, un joven maravilloso de Tres Porteñas que ganó un concurso muy importante y que lo tuvimos la semana pasada de invitado. Luciano Galván. Y nos dejó absolutamente conmovidos, impactados, emocionados. Bueno, eso fue gracias a vos, Aída, porque acá no nos habíamos enterado de quién era Luciano Galván. Bueno, yo les confieso que me enteré por un diario local que sacó esa noticia y realmente me sorprendió cuando veo Tres Porteñas. Tres Porteñas es un distrito del departamento de San Martín, que es donde yo nací. Es como si yo les dijera, no sé, una pequeña ciudad dentro de un distrito. Entonces yo digo, 3.000 habitantes nos dijo que tenía. Exactamente. Toda la actividad es agrícola la que hay allí. Entonces, cuando yo leí en el diario eso, dije, bueno, toda esta gente que está destruyendo tanto lo que son los planes de educación para los adultos, etcétera, etcétera, tienen que leer estas noticias que son las que muestran la eficacia de esos programas. Son programas que hay que mantener porque le dan oportunidad a gente que, como vemos, ni siquiera está en las grandes ciudades, sino que está allí alguien que cosecha, que está en lo que es la actividad productiva de nuestra provincia. Así que yo realmente me sentí muy conmovida y traté de que los medios lo difundieran, porque eso había salido nada más que en un diario local. Sí, te vamos a enviar el link del programa para que lo escuches y bueno, nuevamente gracias, porque nosotros terminamos conmovidos, casi llorando y muy agradecidos a tu sugerencia. Sí, y muy impresionados por ese centro de educación, que no debe ser, por cierto, el único,
y por las iniciativas que tienen para que los propios egresados, este era el planteo justamente de Lucho Galván, porque ese es su apodo, así lo llaman, en el trabajo por el cual se va a Ámsterdam a ver la casa de Ana Frank, era una propuesta para que los egresados de los centros de estudios estos, a su vez, transmitan su experiencia y convoquen a muchos otros a estudiar, ¿no? Mercedes, dale vos. Sí, yo quería que Aida nos introduzca en una idea que ella enfatiza permanentemente, y es la necesidad de una alfabetización de la ciudadanía en lo que sería el ABC de la justicia, específicamente en cuál es la función de los jueces, ¿no? Porque hay una terrible confusión. Y en la previa justamente hablábamos que Aida describe este nuevo modelo de jueces, y inclusive en alguna de sus ponencias se habla de 3 modelos de jueces, ¿no? Hermes sería uno que Aida ve como un modelo positivo, pero sería posible, Aida, que nos expliques cuál sería esta función y por qué hablas de este nuevo paradigma de jueces y juezas. Claro, en general la justicia en otros tiempos, que no son los nuestros, pero estuvo muy alejada de la gente. O sea, la gente tenía la imagen del juez que, bueno, que venía de otros ámbitos, a lo mejor hasta del arte, cómo estaba dibujado un retrato de un juez, ¿no es cierto? Bueno, siempre con la venda. Incluso, por ejemplo, yo estuve el año pasado en Salta, en Orán, en un tribunal de una jueza muy activista, una jueza que responde, digamos, a las nuevas tendencias, pero ella misma en su oficina tenía un cuadro de la justicia y estaba con la venda. Entonces yo le digo, pero ¿cómo puedes tener vos este cuadro acá? Tendrías que tener otro cuadro, no este. Bueno, quiero contar esa anécdota como la expresión de cómo la gente a través de los medios, etcétera, ha tenido esta imagen del juez totalmente alejado de la realidad. Esto, bueno, hace mucho tiempo que se viene trabajando, incluso a través del lenguaje, cómo los jueces tenemos que hablar sin latinismos que han sido tan tradicionales en la justicia, incluso en la propia sentencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, el juez empieza con todos esos gerundios, considerando que, y dale con todos los gerundios que vienen de atrás. Aida, te cuento que yo a un abogado amigo le dije en relación a este tema, por favor, deja de hablar y escribir en papel romaní. Tal cual. Sí. Es que todavía hay gente que no se acostumbra ni siquiera a sentarse en la computadora. Y como digo, el juez que sigue hablando de el juez acuo, el juez adquem, ¿cierto? La docta, Entonces, todas esas cosas que la gente no entiende. Tenés que ir al diccionario para ver qué quiere decir esa palabra. Y esto no es simplemente del hombre común. He escuchado incluso a empresarios que me han dicho a mí, mire, yo he tenido que decirle al abogado que tengo en la empresa que venga porque no entiendo lo que dice Exacto. el juez acá con esas expresiones. O sea que hasta dónde llega el nivel de esto. Entonces, empezar el lenguaje es una cosa que me parece muy importante, de esto de que los jueces tienen que hablar claro. Y tienen que hablar claro, como digo, no solamente en lo que ya hace bastante tiempo que venimos insistiendo en hablar claro, como son los procesos de familia, los procesos donde hay niños, donde hay personas con discapacidad que necesitan un acercamiento especial, sino en toda clase de procesos. El juez tiene que intentar hablar claro para que la gente entienda, porque lo peor es que cuando el que pierde el juicio no entiende por qué lo perdió, entonces ahí tenemos uno de los elementos por los cuales la gente está alejada totalmente de la justicia. Entonces,
hay mucha gente que habla mal de la justicia, pero nunca en su vida tuvo un juicio. Cierto. Eso también se ve mucho. Se hacen entrevistas en la calle, se hacen encuestas y le preguntan, ¿y usted qué piensa de los jueces? No, un desastre, todo un desastre. Y uno le dice, ¿pero usted alguna vez tuvo un juicio? No, yo nunca. ¿Alguien de su familia? No, pero fíjese. Entonces, lo que pasa también es que desde la justicia nosotros necesitamos educar. Y acá viene la pregunta que vos me hacías o la reflexión que me pedías. Cuando yo estuve en la Corte, empezamos un curso para periodistas, para que fueran los propios periodistas los que mostraran básicamente cómo era el proceso penal en ese tiempo. Bueno, a ese curso vinieron pocos periodistas, pero se inscribieron muchos estudiantes en comunicación. Entonces dije, bueno, esto ya es una gran ventaja. Desde aquellos tiempos hasta ahora también ha cambiado mucho. Por ejemplo, en Mendoza hay juicio por jurado para algunos tipos de delitos. Esto que, confieso, yo no era gran amiga del juicio por jurado, pero debo reconocer que desde que tenemos el juicio por jurado, también la gente ha empezado a entender un poco más el sistema interno. Y no se crean ustedes que la justicia de los jurados en Mendoza es demasiado flexible. La mayoría de las sentencias, de la mayoría de los veredictos de los jurados en Mendoza son todas condenatorias. Han habido una o dos que no han sido condenatorias. O sea, es una sociedad, si ustedes quieren, bastante punitivista. O sea, yo no estoy defendiendo en sí mismo el sistema del jurado, ni lo que estoy diciendo que es una manera también en la que la gente del pueblo se acercó al sistema para empezar a conocerlo por adentro. Entonces, desde aquellos tiempos, como digo, yo me fui hace más de 14 años, hasta ahora hay muchas cosas que han cambiado, pero las redes han sido un elemento perturbador, no educativo, sino muy perturbador, porque la gente escribe en los blogs y vos no sabés quién escribe, o sea, es el anonimato completo. Entonces, así como hay elementos desde la prensa que han servido para la educación, las redes, en mi opinión, han sido muy perturbadoras, porque dicen cosas y se van comunicando unas con otras sin tener la más mínima comprobación de lo que está pasando. Claro. Más ese anonimato que le permite a la gente decir cualquier cosa. Entonces, volviendo a tu pregunta, necesitamos mostrar qué se hace dentro de la justicia. Porque dentro de la justicia se hacen cosas mal hechas, pero hay cosas que están bien hechas. Entonces, yo siempre decía, tenemos que mostrar tenemos que dar buenas noticias. Así como en educación tuvimos la buena noticia de este chico, de este joven, ¿no es cierto? Bueno, esas buenas noticias de la educación también existen en la justicia, pero hay que saber darlas. Entonces, una prensa bien informada ayuda a cambiar esa imagen, pero a su vez hoy el fenómeno de las redes, en mi opinión, es muy perturbador porque ahí es más difícil enseñar. Entonces, sí. Yo te paso ahora a una mala noticia. Justamente en una nota de esta semana en uno de los medios, concretamente La Nación, hay una nota que dice pésima imagen de la justicia en Mendoza en una encuesta y señalan justamente una encuesta que se ha realizado recientemente, promovida, impulsada por la propia Corte Suprema. Y los resultados fueron los esperables, un alto porcentaje, lo tengo acá, 90% de los consultados cuestiona el desempeño del Poder Judicial,
el 58,9% considera que es pésimo, mientras que el 33% indica que es regular, etcétera. Y además, la característica de esta encuesta es que se le da participación a la gente. La gente puede ingresar a un sitio y votar en relación a esto. Y bueno, lo que llama la atención favorablemente es que quien impulsa esto es la propia Corte. ¿Cuál es tu opinión al respecto y qué datos más tenés sobre este tema? Esa nota de La Nación reproduce una nota que se publicó en Mendoza por diarios locales, porque fue la propia Corte la que dio esta información a los diarios locales y la levanta La Nación. A mí me parece positivo que desde la Corte se hagan estas encuestas, pero también, como dije recién, estas encuestas, si bien es cierto que responden a lo que la gente piensa, no siempre están verdaderamente fundadas. La justicia de Mendoza no es que sea excelente ni tampoco pésima. Una justicia que está ahí, en el medio. Creo que hoy tiene peor imagen que la que tenía cuando yo me fui de la Corte, eso también es verdad. Esa encuesta que hoy hace la Corte, hace algunos años, la hizo el gobernador Bordón. O sea que fue Bordón el que hizo la encuesta, el gobernador. Es mejor que la encuesta salga del Poder Judicial y no del Poder Ejecutivo. Pero cuando el licenciado Bordón hizo esa encuesta, él me llamó a mí y me dice: mire, Aida, le quiero comunicar el resultado de la encuesta. Las personas de Mendoza piensan que los jueces de Mendoza en general son decentes, pero que la justicia es muy lerda. Entonces, esa era una encuesta muy realista, muy realista. Entonces, lo que yo le dije al licenciado Bordón, le dije: mire, la morosidad judicial tiene remedio, pero la indecencia de los jueces es muy difícil de remediar. Así que lo que usted me está diciendo nos sirve a nosotros para trabajar y que la justicia ahora, tratar de acelerar los tiempos de la justicia, porque sigue siendo ese el problema principal. En mi opinión, más allá de los problemas que hoy tenemos, mayor politización en la justicia, eso no lo voy a negar, que la provincia ha sufrido una mayor politización, pero el gran tema, lo que le preocupa a la gente en lo cotidiano, es cuánto se demora la justicia. Eso es lo que le preocupa a la gente. A la gente le preocupa que cómo es posible que en el Código Civil, que recién mencionabas, ¿no es cierto?, establecimos un divorcio que supuestamente tiene que ser muy rápido, y resulta que a lo mejor hay juzgados que te demoran 3, 4, 5 meses en sacarte una sentencia de divorcio, que no tendría que ser así, que antes demoraban 2 años, estamos de acuerdo, pero con un código como el que hay, en un mes, a más tardar, la sentencia ya tendría que estar afuera, sin perjuicio de que nos quedemos discutiendo las otras cosas. Entonces, la morosidad judicial hoy es el gran tema, y acá vienen otra vez los medios de comunicación. Hoy, ante la comunicación tan veloz que hay, no se soporta una justicia lenta, no se soporta. Entonces, yo creo que hay que trabajar muchísimo en eso. Porque en Mendoza... sí. Perdón, un poco también yendo sobre ese tema, perdón que yo me te iba a preguntar justamente algo sobre eso y me fui, pero quería retomarlo en función del tema del divorcio, porque tuvimos un debate inclusive algunos programas atrás nuestro frente al planteo del divorcio administrativo que vos mencionaste y que está en el Congreso como un proyecto. Incluso el ministro de Justicia lo promovió hace pocos meses. Vos tenés una opinión muy clara sobre el tema y es interesante que la transmitas a la audiencia. ¿Por qué esa idea de que si hay acuerdo de partes y eso se puede homologar fuera de juicio en sede administrativa puede ser perjudicial para los derechos de la gente? Mira, el problema, como la mayoría de los problemas jurídicos,
reside en cuando las partes no se encuentran en una situación de igualdad. Cuando hay personas que están en situación de vulnerabilidad y en los procesos conflictivos de familia, como lamentablemente es el divorcio muy excepcionalmente es un divorcio entre dos personas que se ponen una frente a la otra y dicen nuestro proyecto fracasó, es mejor que cada uno vaya cada uno por su lado. No te voy a decir la mayoría, pero en un gran porcentaje de los casos, esa no es la situación. La situación, y hoy, sobre todo con tantos casos de violencia familiar como los que estamos viendo, no solamente en los tribunales, sino en los medios, en todos lados, se advierte fácilmente que hay una persona que está en una situación de vulnerabilidad. Entonces, esos acuerdos que el Código Civil y Comercial favorece, a punto tal que te dice que no podés pedir un divorcio sin una propuesta de acuerdo. Cuando tenés un juez, ese juez está mirando las partes, está viendo lo que está pasando, puede haber un mayor control. Pero cuando eso vos lo presentás, ¿a quién se lo vas a presentar? O sea, si vos ya fuiste a la autoridad administrativa, le llevaste el divorcio sin que las partes hayan pensado, sin obligar a las partes a pensar sobre las consecuencias del divorcio, eso, en mi opinión, a lo mejor los sociólogos me van a desmentir, pero en mi opinión agudiza las situaciones de vulnerabilidad. Porque que te hizo firmar el divorcio que llevaste al registro, después no se preocupa por solucionar las consecuencias del divorcio. Porque pudo llevar ese acuerdo del divorcio al organismo administrativo y después vaya a saber lo que pasa. En el régimen que nosotros tenemos, es un régimen que teóricamente la sentencia de divorcio tendría que salir rápida, pero esa sentencia para salir tiene que haberlo hecho pensar a las personas antes, sea individualmente, sea en forma conjunta, qué se propone para la solución de esos problemas. Ni que hablar cuando hay niños, ni que hablar cuando hay personas ancianas. Tenés tantos matrimonios y uniones convivenciales de personas que por razones de vivienda, etcétera, viven en la casa donde hay personas ancianas que a lo mejor esas también todavía están en mayor situación de vulnerabilidad. Estoy segura que más de uno de ustedes conoce el caso, ¿no es cierto?, de esta nuera que tiene que vivir con la suegra o con el suegro que tiene Alzheimer y que a la única persona que acepta esa persona con Alzheimer es a la nuera. Y ahora hay que divorciarse. ¿Y qué hacemos con eso? Sí, tenés que pensar el acuerdo, tenés que pensar qué es lo que vas a hacer. Porque no es simplemente decir, me divorcio y aquí se va cada uno por su lado. Porque sí, cuando son dos personas jóvenes, que cada una tiene su profesión, etcétera, etcétera, no tienen hijos, no tienen problemas de división de bienes, no tienen problemas de edad, cada uno se va por su lado. Pero esa es la realidad de nuestra sociedad. O cuando la gente se separa, en muchísimos casos necesitamos un cierto control de una autoridad que esté mirando, ni que hablar del Ministerio de Menores, o llamarle como Ministerio Público, como se te la gana en las provincias. Muy claro. Por eso nosotros estamos en contra. Muy claro. Nosotros creemos que la sociedad argentina no está preparada, no está, te voy a decir, en la situación económica, cultural, para tener un divorcio administrativo sin nadie que controle lo que está pasando. Perfecto. Aida Kemmelmacher, Mercedes quiere hacer una más. Mercedes siempre quiere hacer una más, pero no, porque solo muy cortita, que muy nos cortita. Diga si estamos mejor o peor, porque la última vez que hablamos con Aida se planteó que el 56% de quienes integran el Poder Judicial en Argentina son mujeres y sin embargo se concentran en los escalafones inferiores e intermedios. ¿Cómo estamos con la representatividad en los cargos de juzgados federales, etcétera? ¿Cómo estamos con la representatividad de las mujeres en este momento, Aida? Mirá, la representatividad a nivel de jueces de primera instancia, de cámaras, eso está muy bien.
el problema sigue siendo ese famoso techo de cristal. Claro. Y empecemos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿No es cierto? Que ni siquiera ahí se les ocurrió que yéndose una mujer, bueno, como mínimo, pensemos en otra mujer. Hay tribunales superiores de provincia que hoy tienen muchas mujeres. Por ejemplo, fíjense, Salta hoy tiene 3 mujeres en la Corte de Salta. Es llamativo. Pero les digo lo que les digo siempre. En mi opinión, no se trata solo de cuántas mujeres hay, sino qué mujeres hay. Claro. Perfecto. Sí, clarísimo, es así, clarísimo. Es así. Aída Kemermacher, como siempre, un enorme placer. Te agradecemos muchísimo tu participación y te mandamos un gran abrazo. Bueno, yo les agradezco muchísimo. A mí el tiempo ha volado, para mí el tiempo, no sé para ustedes. Sí, totalmente. Se nos siempre nos falta tiempo. Se nos fue de las manos. Nos vamos a ir a una pausa musical que tiene que ver con la realidad y es un tema que hubiéramos querido tratar también con Aída. Hace muy poquitos días se sacó de los sitios oficiales de la educación sexual integral de la ESI nada menos que una canción hermosísima de Canticuénticos que se llama Hay Secretos, que fue un factor muy importante para ayudar a las denuncias de abusos. ¿Y qué es lo que vamos a escuchar ahora? Lo vamos a escuchar ahora y después vamos a tratar el tema porque en realidad se suprimió todo el contenido de la ESI, pero esta canción por lo menos ya se repuso. Así que nos vamos a la pausa con Canticuénticos, ya volvemos. Al derecho y al revés, apuntamos a ser caja de resonancia de la sociedad civil y a estimular la participación ciudadana en la vida pública, difundiendo las iniciativas que la canalizan. Estamos de vuelta. Qué tema hermoso, Marta, ¿eh? Realmente. Qué increíble que lo hayan prohibido, mejor dicho, sacado de los contenidos. No se puede creer, ¿no? Sí, tal cual. Es un tema hermoso, además es un conjunto súper reconocido que ha acompañado y sigue acompañando a tantos niños con sus canciones. Y yo quisiera saber cuáles son los fundamentos. No sé, ¿vos sabés algo más de los fundamentos de esta estupidez? Es tal cual. Yo creo que posiblemente sea algo más grave que una estupidez, ¿no? Porque si hay algo que falta, lamentablemente, hace muchos años en la Argentina, pero se sigue demostrando y cada vez más, es algo que dijo Aída, ¿no? Falta equilibrio. Yo entiendo que se puedan discutir los contenidos de la ESI, más allá de que la ESI, estadísticamente está demostrado, ha tenido un efecto muy, muy importante para reducir los abusos, para posibilitar justamente que los chicos denuncien. Esta canción específicamente habla de eso, pero todos los contenidos de la ESI en gran medida apuntaban en esa dirección. Vos podés decir, bueno, quiero discutirlos, bárbaro, convoquemos a discutirlos, está muy bien. Hubo exageraciones, hubo distorsiones, hubo ideologismo en el gobierno anterior, es factible, discutámoslo. Ahora, la medida que se tomó fue sacar todos los contenidos de Internet. Una cosa increíble, es decir, dejar sin contenidos la educación sexual y ¿qué va a pasar de acá que los discutan? ¿Quién los va a discutir? ¿Cómo los van a hacer? Todo esto en vacaciones. Sí, bueno, esperemos que se revierta. Es uno de los tantos temas de las falencias educativas en nuestro país, ¿no? Decí, Mercedes, dale. Sí, entiendo que el gobierno nacional es el que fue distinto, ¿no? En el caso del gobierno nacional no sacó todos los contenidos, ¿no? Sino algunos para evaluar, y que el gobierno de la ciudad sí, después los va a evaluar. Acá yo creo que es como tirar al niño, ¿no? Con el agua de la bañadera. Es imposible no evaluar si consideran que se utilizó, como vos decías, Alejandro, para adoctrinamiento. Bueno, saquen aquellos elementos que consideran que no están fundamentados en la ciencia, como dicen entre los argumentos, pero hay importantes contenidos evaluados desde UNICEF hasta quien se les ocurra, los expertos en la temática. Entonces es como una arbitrariedad y no me importa la ciencia, cuando por otro lado argumento que hay
contenidos que no son científicos o que no son Pero verificables además científicamente. el mensaje de la canción es una alabanza en relación a la verdad. ¿Cuánta Claro. importancia tiene esto, no solo entre los adultos, sino fundamentalmente para los niños? Así es. Con la verdad siempre al frente. ¿Quién decía? Mariano Moreno, ¿no? Ujú. Con la verdad no ofendo ni temo. Tal cual. Y bueno, Yo creo que es parte, ojo, lo charlábamos un poco en la previa, ¿no? Es un enero donde parecería que todo está vinculado con las pujas políticas, ya, como lo decimos siempre, están pensando nada más que en las elecciones y qué sé yo. Pero por abajo, mientras tanto, pasan cosas como esta o como la resolución 10 de la jefatura de gabinete. Y me dirán, ¿qué es la resolución 10/25, es decir, la número 10 de 2025 de la jefatura de gabinete? Bueno, un cheque en blanco, el jefe de gabinete le dice al secretario de Ciencia y Tecnología, señor, evalúe y baje todos los programas de investigación que a usted se le ocurran. Primero dice, bueno, solamente los que todavía no se entregó la financiación, pero después dice también los que ya se entregó pero no se iniciaron, y después dice también los que ya se hubieran realizado menos de un 30%, y finalmente dice también los que se hubiera hecho más del 30%, es decir, todos los proyectos de investigación científica y tecnológica están sujetos, en cuanto a su continuidad, a la arbitrariedad del secretario de Ciencia y Tecnología. Sí. Esto hecho por una resolución entre gallos y medianoche que prácticamente ni siquiera salió en los medios, ¿no? sí, sí. ¿Puedo volver un momentito Dale, atrás y rectificarme? Quien dijo con la verdad no ofendo ni temo fue José Gervasio Artigas. Mira vos, muy bien. Qué bueno el que rápidamente hayas podido corregirlo, ¿no? Sí, sí. No es algo muy frecuente, Marta, en estos días, ¿eh? No. No, me refiero a qué maravilla el tener el Google, ¿no? Que uno Exacto, enseguida San puede Google sabe verificar. todo. Eso también. Es muy maravilloso. A ver, hay tantas noticias esta semana que se inicia. Yo quisiera saber qué opinamos de este llamado extraordinarias, cuáles van a ser las temáticas, qué esperemos que va a pasar o qué esperamos que vaya a pasar con esto, pues los temas son realmente muy impactantes, la eliminación de las PASO, el pliego del hijo, que solo requiere en este caso la votación del Senado, ficha limpia, bueno, ¿qué va a pasar con esto? Yo creo que es muy buena la pregunta, ahora la quiero escuchar también a Mercedes. A mí me da la sensación de que es un combo que no necesariamente va todo junto, digamos, ¿no? Yo creo que la supresión de las PASO es un objetivo del gobierno. Hoy escuchaba un buen análisis político. Todos los gobiernos quieren suprimir las PASO. Todas las oposiciones quieren mantenerlas. Porque a las oposiciones les viene bien y a los gobiernos, como tienen el poder, les viene mal. Entonces, bueno, es otra muestra de la coherencia, entre comillas, de nuestra dirigencia. Ficha limpia desde ya, la hemos respaldado decenas de veces de este programa. Sí. Ojalá sea cierto, que esa es la verdad, es que este mismo gobierno impidió que se sancionen diputados en las últimas sesiones de ordinarias pasadas. Y lo otro, que es el nuevo intento de designar al hijo en la Corte, va de alguna manera de la mano con una noticia que todavía no la vi en los grandes medios, Marta, la vimos vos y yo, en un medio, en el diario AR, salió que dice que la Unidad de Información Financiera está en jaque por las presiones de Santiago Caputo, que estaría a punto de destituir el conocido asesor presidencial que tanto poder tiene y que maneja en particular el fisco, los servicios, etcétera, estaría por destituir a su director, a Ignacio Jacobuzzi. Ya se encargó de forzar la salida de Manuel Tesio, del número 2. Y dicen, ¿por qué tendrá que ver esto con la designación del hijo en la Corte? Bueno, porque la UIF es la que más ha activado los procesos contra la corrupción y en particular los procesos contra Cristina Kirchner. Otesur, los Sauces, todo eso. Sí, Entonces cual. parece que el reproche principal a la Unidad de Información Financiera es haber activado eso, porque sin eso no habría acuerdo con Cristina para que Cristina preste los votos para poder designarlo al hijo.
estos mamarrachos de la politiquería argentina, ¿no? Politiquería, bien en recordar el término. Y yo quiero hacer una referencia a un artículo muy interesante de Jorge Liotti esta semana, que habla del trilema de Milei, ¿no? Porque en este momento, no sé si alguien puede llegar a entender realmente lo que está ocurriendo, lo que va por abajo solo pocos lo saben, los vínculos entre el kirchnerismo, la Libertad Avanza, el macrismo, y Jorge Liotti dice, en la lógica del trilema, que así lo llama, Milei solo podrá conseguir como máximo 2 de esos objetivos, pero nunca los 3 al mismo tiempo. Si se amplía para ganar votos y derrotar al kirchnerismo, diluye su identidad. Si prioriza la construcción propia y la eliminación del macrismo, sumaría menos bancas y dejaría vivo al kirchnerismo. Y si apuesta a vencer al kirchnerismo y diluir al macrismo en la misma jugada, corre el riesgo de perder la elección. Se trata de un ejercicio de imposible resolución satisfactoria. Y Mercedes me va a entender cuando yo le diga que esto me recordaba a lo que quien fue en algún momento, tanto tu analista como el mío, que solía, ante algunas circunstancias parecidas, decirnos, esto es una encerrona trágica. Trágica. ¿Qué opinás del trilema, Mercedes? El doctor Fernando Ulloa. Sí, creo que lo que plantea la nota es un muy buen análisis. A mí, de todas maneras, me quedó de la primera parte de la conversación el que otra de las cosas que quieren tratar es la ley antimafia. Y si nosotros vemos los resultados, porque últimamente se plantearon qué resultados valora la ciudadanía y por eso aumentó la imagen positiva de nuestro presidente, una de las cuestiones que valora la ciudadanía es la seguridad y los casos de disminución del crimen en Rosario y los piquetes en la calle, todo eso demuestra en todo caso que falta ahora ese marco legal que es la ley antimafia. O sea que me parece muy importante recordar a la audiencia que es otro de los temas que se están en carpeta, ¿no? Sí, igual Mercedes, te aclaro otra cosa, fue el propio gobierno, al igual que con ficha limpia, el que impidió la aprobación de la ley antimafia en las sesiones ordinarias, ¿no? Son estas contradicciones maravillosas. Yo retomo otra vez las palabras de Aida cuando hablaba de las redes, no solamente de las redes. Marta tiene un libro para recomendar que tiene que ver con esto, que es justamente la manipulación de la opinión pública de una manera tan desenfrenada que parece en cierto sentido, y no me estoy refiriendo puntualmente a este gobierno, ni a ninguno en particular, ni a la oposición, pero hay una cosa de la que estrenó de alguna manera, o por lo menos le dio una gran forma, un célebre personaje que se llamaba Goebbels, ¿no? El famoso ministro de propaganda de Hitler en el nazismo, cuya consigna era miente, miente que algo quedará. Exacto. ¿No? Y yo creo que hay mucho de eso. Háblanos de los ingenieros del caos. Sí. Bueno, Los ingenieros del caos, su autor es el italiano Giuliano da Empoli, que es el autor de El mago del Kremlin. Ajá. Mira vos. Y Los ingenieros del caos es posterior. No se conseguía en Argentina, algunos se lo hacían traer de afuera, y justamente esta tarde viniendo hacia acá pasé por una librería y estaba en la vidriera y dije, bueno, entré, pregunté, me dijeron, llegó hace 2 días, nos mandaron pocos, ya este es el último, el que usted se lleve es el último que tenemos. Lo guardaban para vos. Lo guardaban para mí. Yo había leído un resumen, atento a que no podía acceder al libro completo, me pareció fantástico y les voy a leer algo de
contratapa que tiene que ver con esto que decía Aida y que comentábamos también nosotros. Dice, en el mundo del Brexit, de Donald Trump y de Matteo Salvini, cada día trae su polémica, su disparate, su golpe de efecto. Sin embargo, detrás del aparente desmadre del carnaval populista, se oculta el meticuloso trabajo de docenas de propagandistas, ideólogos y cada vez más científicos y expertos en Big Data que tratan de reinventar las reglas del juego político. Interesante, ¿eh? Interesante, hay que leerlo, ¿no? Hay que leer Los Sí. Ingenieros del Caos. Yo quería tocar otro temita, ¿no? Temón, como dijo Marta, no sé si el programa anterior o el anterior, que es la pobreza, ¿no? Hay un artículo muy interesante hoy que habla de los números de la pobreza, donde los especialistas ponen en duda la magnitud de la baja que surge de los últimos datos. ¿Y por qué lo ponen en duda? En particular hay muy buenas frases de nuestro amigo Agustín Sálvida, quizás el que más sabe del tema en la Argentina. La mayor autoridad en la materia. Tal cual. Y Agustín dice, la situación mejoró respecto del punto crítico del 50 y tantos por ciento, 52, 53. Y sigue mejorando, pero el termómetro mide mal y exagera la caída de la pobreza. ¿Por qué? Porque los costos fijos de las familias de clase media en gas, luz, transporte, comunicación, salud, son muy distintos ahora. El peso que tiene ese presupuesto, esos gastos en el ingreso familiar es mucho mayor. Tenés gastos fijos que esa canasta no refleja, son costos mayores que se ajustaron y que por ahí estaba bien que se ajustaran, pero que cambian la medición. Es decir, lo que están diciendo es que hay un error de medición. Y hay encuestas muy recientes de las dificultades de los jóvenes en barrios populares que quieren transitar hacia su adultez, su autonomía económica. Informe de diciembre del 24, 66% de los consultados redujo gastos en el último mes, 33% en alimentos, otro 22% en ropa y calzado. Esto se compadece con 374.000 puestos de trabajo formales, es decir, registrados en blanco, perdidos en el tercer trimestre, y en ese mismo tercer trimestre se generaron 328.000, es decir, 50.000, 46.000 menos, pero todos en negro, es decir, todos de autoempleo, cuentapropismo. Es decir, que hay, y esto lo dice Agustín, un deterioro de la pobreza estructural, que es la más grave, porque por ahí baja un poco con respecto a los 52%, pero globalmente seguimos retrocediendo, que no es un problema de este gobierno otra vez. Sí, pero sin embargo vieron los titulares de hoy de varios medios. Para el Fondo Monetario Internacional es impresionante, esa es la palabra utilizada, el programa económico del gobierno. Y yo creo que Milei intenta convertir sus éxitos económicos en capital político, ¿no? Sin duda. Mercedes, ¿qué opinas? Sí, yo estaba recordando y buscando, pero no lo encontré. Seguramente lo mandaste por alguno de nuestros múltiples WhatsApps. Lo que planteaba Bernardo Blechmar sobre cuáles son nuestros puntos críticos, ¿no? Sí. Que no tiene que ver tanto con el tema económico puro, sino con las consecuencias, de la misma manera que Aida hablaba de las consecuencias que no se contemplan en un divorcio administrativo, las consecuencias del divorcio. Acá no estamos contemplando las consecuencias que tienen estos ajustes en la inversión en ciencia y en educación y en investigación, ¿no? Es decir, no sé si vos recordás, Alejandro, te leo, si querés te leo, el artículo de Bernardo. Te leo la frase de Bernardo y vos completalo. Dice, no, completémoslo porque creo que estamos todos de acuerdo con lo que dice Bernardo. Por eso, Bernardo dice en una entrevista que le hacen en Infobae, lo recordamos, Bernardo Blechmar, uno de los más grandes especialistas, el mayor especialista en gestión de la educación, sin duda, en Argentina. Sin duda. Pero esta frase es tremenda. El riesgo país no está solo en la tasa económica y financiera. Hoy el verdadero riesgo país está en las pruebas a aprender, el éxodo de los científicos y el desfinanciamiento de la cultura. Tenemos el derecho de establecer políticas públicas que definan el marco general de lo que queremos como sociedad. ¿Qué educación queremos tener?
¿Qué nos planteamos como futuro? Ese es un debate que no pertenece a los políticos, sino a la sociedad. Y ahí tenemos un gran déficit. La educación no está en el centro del debate público, pese a todas las declaraciones que escuchamos. Por eso digo que el verdadero riesgo país no está solo en lo económico. Claro, pese a todas las declaraciones que escuchamos, yo ni siquiera he escuchado declaraciones, no sé ustedes. El tema ahora son las próximas elecciones, si va a haber paso, si no va a haber paso, cómo van a votar las provincias, etcétera, pero declaraciones respecto de la justicia, respecto de la educación, respecto de la pobreza, no, ni siquiera declaraciones, no intentemos imaginar si va a haber programas en relación a esto. Si no hay declaraciones, tampoco va a haber programas. Bueno, eso de programas, vos sabés que a muchos de los oyentes, sobre todo a los jóvenes, habría que explicarles qué era un programa. Porque ya no conocen, hace ¿no? tantos años que no hay programas electorales, plataformas, ¿te acordás de las plataformas? Sí, sí. Por lo menos Sí, eran, ¿qué es eso, eran no? lindas, eran 3 páginas de cosas que después no se hacían, pero por lo menos te las Bueno, decían, lo ¿no? que una cosa que quería traer también al programa de hoy, en una de las notas, un comentarista conocido, cuando hace referencia a todo lo que está ocurriendo, él no lo usa exprofeso, sino que usa esta palabra, que es la que usan en general los políticos. Bueno, si fulano de tal decide jugar, si juegan de tal manera, si pasa con el juego tal otra cosa, en 3 párrafos conté 6 veces la palabra jugar. No se juega en política, en politiquería sí, pero en política no se juega. Tal cual. No debería No debería, jugarse. pero es lo que hacen, ¿no? Sí. Nuestro amigo Marcelo de Jesús, que lamentablemente hoy no está con nosotros porque hubiera sido genial preguntarle de tantos horrores como por ejemplo esos espantosos incendios en California, y bueno, ya la semana que viene charlaremos con él de la asunción de Trump, pero nos recuerda que nos da su opinión con respecto a los números de pobreza. Dice si en realidad los números son todos los que se informan, porque ello depende de qué midamos y cómo lo midamos. Tiene razón, es exactamente lo mismo que plantea Agustín Salvia, Sí, sí. que dice que no hay una intencionalidad ahí, hay un problema de metodología. La metodología es muy vieja, como bien dice Marcelo, es de hace 18 años, y hoy el presupuesto familiar se compone de otra manera. Yo quería hacer una breve mención a otro amigo del programa del que hablamos muy seguido, que nos sigue no sorprendiendo, sino llenando de alguna manera de fuerza y de ganas con sus valores, que es Hugo Alconada-Mon, ¿no? Yo te iba a decir antes que lo mencionaras, seguro que vas a hacer referencia a Hugo Alconada-Mon. Y a su artículo Y de a la hoy. entrevista, sí, ¿no? sí. No, a Tal dos cual. cosas. La entrevista hablamos la semana Sí, sí, pasada, así. y hay una cosa muy linda para ver también, que es Lo que escribió sobre escri- lo que significó como despedida Claro, para él, tal ese cual. encuentro que Sí, tuvo con esa el Pepe nota, Mujica. tal cual, esa nota, Muy y linda. cómo fueron En los Uruguay. entretelones de la Sí, entrevista, sí, esa sí. es muy linda. Pero hoy él saca una nota donde vuelve, porque así es Hugo, con toda valentía, a poner en evidencia nuevamente a Andrés Vázquez, el director de la DGI, pero también a otros varios funcionarios de su grupo de ataque en la época del kirchnerismo, esos que juntaron esa banda de inspectores que se metieron en Clarín para ver si conseguían atacar a ese medio cuando el gobierno kirchnerista peleaba por la ley de medios, y que después se fueron distribuyendo en otros lados y ahora volvieron todos juntos a posiciones de poder. Y dice Hugo, uno de ellos es el jefe de gabinete de asesores de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, no solamente en la Dirección General Impositiva. Bueno, estas son las contradicciones de la política argentina. Sería muy bueno que hubiera un poquito de transparencia en vez de tantos gritos y alaridos en redes sociales, y Sí. que nos digan, que nos rindan cuentas, Marta. Sí, ¿no? el tiempo se nos está terminando y yo quisiera que en la semana próxima habláramos de los 10 años del asesinato de Nisman. Sí, señor. Se van a cumplir en los próximos días esos 10 años.
¿Me querés decir cómo está la investigación ahora? ¿Lo vemos la semana que viene? Lo vemos la semana que viene. Hay un informe muy fuerte de la Fiscalía, muy fuerte, del fiscal Tayano, que ratifica plenamente la hipótesis del asesinato con la que trabaja la justicia, ¿no? ¿Quiénes están detenidos? ¿Sabemos? Qué buena pregunta. Creo que googleando no encuentro a nadie. Bueno, lo charlamos la semana próxima. Qué bárbaro. Pero qué cosa, porque no se habla del tema, ¿eh? No. No habla el gobierno, no habla la oposición, ni hablemos del kirchnerismo, ¿no? Desde ya. Nadie habla del tema. Están muy ocupados con los lugares en las listas, Marta. Tal cual. Bueno. Nos estamos por ir. Una vez en la vida nos vamos a ir a horario, Leo. ¿Qué te parece? Y lo escuchamos un poquito más al Nano Serrat, que siempre es una maravilla. Como él dice bien, nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio. Un abrazo para todos y hasta la semana próxima.